Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, en este momento estamos por dar inicio a uno de los temas también muy interesantes en empleabilidad y procesos de reclutamiento y selección cuando estamos en la búsqueda de empleo, y vamos a estar viendo las claves para postular en los procesos de selección, para participar en los procesos de selección. Así que estaremos esperando un poco para que ya las personas puedan conectarse, de estar en vivo y puedan recibir de esta información muy, pero muy valiosa. Sí, estaremos esperando unos segundos para poder dar a inicio a esto importantísimo. Mientras tanto, les estaré hablando un poquito acerca de mí. Bueno, yo soy Andrea Jelliver, soy consultora organizacional. Uno de los principales roles que he venido desempeñando desde hace 8 años atrás ha sido el tema de reclutamiento y selección de personal. Esto se ha venido dando en diferentes empresas, sectores, automotriz, también en retail, empresas públicas y privadas. Y actualmente soy líder consultora en HR Latam, a nivel Latam, en Human Mind. Soy instructora también de selección y desarrollo organizacional en GBA Potential. Soy coach oficial Power en Growth Academy Latam. Y actualmente tengo una comunidad de empleos conformada por alrededor de 12,000 personas para diversidad de talentos en Ecuador. Tenemos dos tipos de comunidad: la comunidad que es a nivel operativo, pasantes, técnicos, administrativos, y tenemos a nivel ejecutivos de líderes, gerentes y dirección. Así que si tú estás en Ecuador y deseas formar parte de esta comunidad, que es totalmente gratuita, si recibes tips de empleos, recibes anuncios de empleo y adicional puedas conectarte con otras personas y también gente de recursos humanos que actualmente está activo publicando anuncios, pues sé parte de la comunidad. Me puedes escribir por interno, en LinkedIn, y automáticamente te daré el acceso para que puedas iniciar, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a esta importante presentación. Una de las claves dentro del proceso de reclutamiento y selección cuando vas a iniciar, cuando vas a participar, es que primero puedas tener un CV actualizado. Este CV, como ustedes pudieron ver en la clase anterior, en el programa anterior, de cómo elaborar estructuradamente el currículum, fue muy vital para que ustedes puedan saber cómo elaborarlo, cómo presentarlo y cuál es la importancia de este CV. El currículum como tal siempre debe estar actualizado, ¿ya? Es decir, según el perfil al que tú apliques, debe tener una percepción realista para que el reclutador pueda facilitarle la lectura, como también de esas otras personas que van a leer tu CV. Recuerda que el CV no solo lo lee el reclutador, sino que también lo va a leer el posible, en este caso, tu posible jefe, o en este caso el que está requiriendo la vacante o el puesto. También lo puede leer un par, o también lo puede leer alguien externo a otro departamento. ¿Por qué? Porque siempre esta persona, posiblemente ya un candidato que va a trabajar en la empresa, tiene que cubrir esas necesidades principales. Entonces se necesita la percepción de varios. Entonces este CV tiene que tener palabras ideales, claves sobre todo, que cumpla esos requisitos según la vacante. Es decir, que tú antes de postular tienes que leer bien el anuncio. ¿Qué palabras claves indicas? Ejemplo, si dice que necesitan a un asistente de supply chain, y en este caso necesita que tenga dominio de inglés avanzado, fluido, adicional, que sepa de un poco de la cadena de abastecimiento en relación a tal sector, pues tú tienes que tener en una parte de tu CV muy especificado eso para que pueda pasar el filtro y la lectura de este reclutador. Asimismo, para que dentro de la lectura de las redes sociales y plataformas de empleo también pueda pasar por un filtro. Hoy en día, lo que es el social recruiting, lo que es el social media, las redes sociales, utilizan mucho los ATS, utilizan mucho también medios para reclutar. Facebook tiene ahora su propia plataforma de reclutamiento, LinkedIn también tiene su propia plataforma de reclutamiento, y cada vez vemos que se están mejorando los medios de reclutar y la facilidad de encontrar esa hoja de vida o ese currículum. El CV no puede ser el mismo en todas las aplicaciones.
¿ya? Es por eso que ahora también Multitrabajo, por cada vez que tú vayas a aplicar algún anuncio, te pide que tu CV, en este caso, para ese anuncio, si quieres adaptarle o añadir uno nuevo. ¿Por qué? Porque te da esa facilidad de que primero, antes de aplicar, tú actualices tu CV, porque puede ser que hayas realizado una capacitación nueva, hayas realizado, en este caso, alguna función, tú en esa empresa la entendías de esa manera, pero resulta ser que la empresa la describe de una manera distinta, con un lenguaje distinto, entonces tiene que ser adaptable y clara para esa empresa. Entonces tú me vas a decir, pero Andrea, qué engorroso, ¿por qué tengo que estar actualizando mi CV así de esta manera? ¿Por qué no es como antes? Porque el mercado laboral es distinto, ha cambiado, así como ha crecido las industrias, las empresas, la revolución industrial ha cambiado su perspectiva en la manera de reclutar. Existen procesos de reclutamiento y selección, existen metodologías de reclutamiento y selección, se identifica el talento, se desarrolla el talento, entonces también tiene que haber una manera rápida, ágil y acorde de identificar este talento. Y la única manera es que este talento sepa escribir bien su hoja de vida, sepa tener claro cómo habla acerca de sí mismo. Porque imagínate a alguien que no se conoce y no sepa describir bien su hoja de vida o acerca de sí mismo. Entonces existirán ciertas falencias de comunicación y eso puede hacerte perder una oportunidad. Recuerda que también hay otros candidatos que también se preparan, que ven la forma de llegar a los ojos del reclutador. Entonces, en cierta manera, tienes que ser un punto de diferenciador, que puedas captar la atención, en este caso, de la empresa como tal. Entonces, sí es sumamente importante que podamos identificar bien eso. Lo otro también es tener una carta de presentación. Ahora, no todas las empresas solicitan una carta de presentación. Tiene varios nombres. Tiene carta de presentación, carta de motivación, motivo por el que quieres trabajar con nosotros. Es muy parecido. Las tres tienen tres características principales. La carta de presentación indica puntualmente cuál es tu especialidad, tus años de trayectoria, por qué quieres trabajar en esa empresa, qué es lo que te interesa de esa empresa. Y finalmente, les invitas a que revisen tu CV y que revisen tu perfil para poder ir a la entrevista. O sea, tiene esas tres características principales. Tu experiencia, cómo eres como persona, el tema de por qué quieres trabajar ahí, qué te interesa de esa área y finalmente invitarlos a que revisen tu hoja de vida. Una carta de presentación o de motivación, su propósito es identificar dentro de esa carta qué es lo que a ti te interesa de esa empresa, ¿no? Quieren ver quién es capaz de describir a esa empresa de una manera diferente y motivada. Entonces sí es muy importante eso, ¿no? Ahora, los horarios de postulación es sumamente importante. Hay gente que no toma en consideración los horarios de postulación. Hay gente que aplica a cualquier hora y eso no es así, ¿no? Porque el reclutador también tiene familia, porque el reclutador también tiene un horario de trabajo, porque también existe un cronograma, una programación para cada cosa. Entonces, a veces tú dices, pero ¿será que vieron mi hoja de vida en el correo? ¿Cómo sé si vieron mi hoja de vida? Entonces, existe como que, uy, ¿será que? Entonces, para que exista esa más probabilidad y más posibilidad de que tu hoja de vida llegue correctamente a las manos indicadas, es que tú a la hora que postules tenga que ser en horas de la mañana, hora de la tarde, nunca de la noche, ni en la madrugada, ni fines de semana. De hecho, las mejores horas para postular es de 8 hasta 11 de la mañana, porque de ahí el reclutador se va a comer, talento humano se va a comer y deja su computadora. Entonces él está regresando, digamos que su horario fue de 1 hora, máximo 2, está regresando a las 2 de la tarde de su puesto. Entonces, ¿a qué hora puedes volver a postular? 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos también tienen que reunirse, tienen reuniones, no solo están sentados en la computadora. Entonces, cuando ellos van a revisar, revisan con dedicación. Entonces, por ahí, si tú ya envías más de las 6, 7, 8, 10, 11, 12 de la noche, lo que va a suceder es que esos currículums se van a acumular porque no solo postula una persona, sino que postulan 300, 400, 500 en un proceso, hasta 2000 personas llegan a postular en un proceso. Entonces, al siguiente día que se siente el reclutador a las 8 de la mañana, va a tener
miles de correos y tu hoja de vida está dentro de las miles de las que enviaron a las 12 de la noche. Entonces, mejor hubiera sido que postules a las 8 de la mañana, que él ya se siente y va a ver primerito tu correo. Entonces, así tienes mayor probabilidad. ¿Ya? Sin embargo, ya están existiendo mejores herramientas para filtrar un CV, ¿ya? Dentro de este proceso. Se dice que en un correo es muy complicado revisar correo por correo porque tienes que darle una atención muy personalizada. Entonces, y revisar 2000 correos a veces es un poco complicado, o 100 correos, o 800, o 300, o 200. Entonces, es una dedicación donde toma su tiempo, ¿no? Y que tiene que ser muy personalizada. Entonces, lo que ustedes deben hacer es no desesperarse, sino sentirse tranquilos, y lo que pueden es tratar de tener un acercamiento con el reclutador. Hay veces que este reclutador va a ser bueno, amable, y otras veces que no lo será, pero igual tus valores se deben mantener firmes ante cualquier situación que sea. Entonces, cuando vayas a aplicar, lo importante es que si no hubo una respuesta después de 2 o 3 días que enviaste tu CV por correo, tengas un nuevo acercamiento después de 2 o 3 días, nuevamente con el mismo correo. Esto es un consejo que han dado los expertos, que vuelvas a enviar el mismo correo con las mismas características, pero en un horario diferente. Es decir, que si antes lo enviaste en la mañana, ahora envíalo por la tarde. ¿Sí? Entonces, eso sí es súper importante de que se pueda tener en cuenta, ¿sí? La otra importante también es el entrenamiento de entrevista por competencias, ¿sí? Hay muchas personas que no se preparan para una entrevista por competencias, ¿ya? Y esto suele ser bastante abrumador cuando la persona va a la entrevista y no sabe qué contestar, ¿sí? Entonces sí es importantísimo que al momento de que ustedes vayan a ya asistir a una entrevista, ustedes se preparen, ya vayan recordando qué situaciones, qué experiencias han vivido, ¿ya? Y cómo esas situaciones y experiencias pasadas, porque la entrevista por competencias lo que hace es evaluar situaciones pasadas dentro de lo que tú has desarrollado, ejecutado, para poderlo expresar, ¿ya? Porque es importantísimo cómo tú lo expresas. La mayoría de empresas hoy entrevistan por competencias, es decir, comportamientos observables y medibles. Si no das lo suficiente información al reclutador, es probable que no continúes en el proceso, porque aunque tu CV diga muchísimas cosas, pero si no refleja o no lo expresa o no lo explicas detalladamente en la entrevista, no hay cómo medirlo, ¿sí? Entonces, sin embargo, existen varias formas de evaluar esta entrevista por competencia, a través de muchas formas, a través de las pruebas, a través de otra entrevista, a través de un assessment, que es donde evalúan tus comportamientos. Entonces la entrevista se vuelve complementaria. Ahora, ¿qué es lo que hace actualmente un candidato? ¿Ya? Muchas veces el candidato se ha dicho que solamente se interesa por el dinero, y eso no es así. Está comprobado que hay mucha gente que suele ganar mucho dinero, pero resulta ser que después igual termina saliendo de la organización al corto tiempo de estar. ¿Qué es lo que actualmente busca un candidato? Candidato lo que busca hoy en día, y es lo que te invito también a hacer a ti cada vez que postules a una empresa, es que investigues su cultura, investigues sus valores, ¿ya? Que veas también las ventajas y los beneficios que tiene como empresa. La mayoría de empresas están hoy en las redes sociales. Tú tienes que investigarlas, a ver cómo es su movimiento, cómo se comportan con sus clientes, si les contestas, si no les contestas, cómo su cultura a través de cómo ellos postean las redes sociales, cómo están, si están posicionadas en las redes, si interactúan con las personas. Y eso te dará una ventaja de saber cómo más o menos es su cultura organizacional, ¿sí? ¿Qué empresa hoy en día no está en las redes sociales? Porque sabe que a través de las redes sociales vende no solo productos, sino un servicio y su imagen corporativa. También es saber las opiniones de los empleados. Eso también a veces es muy interesante. En LinkedIn se mueven mucho las opiniones de los empleados de sus empresas. Se toman fotos cuando están recibiendo capacitación. Eso también te da a entender para saber cómo es esa empresa. Y
finalmente conocer la misión y la visión, que eso sí, en la mayoría de páginas web, redes sociales también lo indica, porque seguramente te lo puede preguntar, no directamente, pero sí decirte como que qué es lo que tú esperas de la organización y ver si tú lo relacionas o no a la visión de la empresa. Yo recuerdo que cuando tuve una de mis primeras entrevistas laborales, me sorprendió muchísimo el hecho de que había la persona que me entrevistaba, que era el director de una empresa importante, él me preguntó, por favor, Andrea, dime cuáles son las competencias más importantes para este puesto de trabajo, o cuáles son, y cuál es la misión y visión que has conocido de esta organización. Me preguntó sobre la organización, pero como yo sí había leído sobre la organización, me gustó mi respuesta y cómo vinculé mi respuesta con la empresa, con lo que ellos estaban esperando. Porque no solamente es ir a trabajar, es cultural, o sea, es ver si tú tienes conexión con la cultura empresarial, ¿sí? Ahora, cuando uno postula, cuando uno está postulando a los procesos, a las vacantes, existe algo muy interesante. Les decía que existe el método tradicional donde uno envía su hoja de vida por correo electrónico, pero también existe otro medio y este otro medio es a través de los ATS. ¿Qué son los ATS? Son los Applicant Tracking System, que básicamente tiene que ver con plataformas de reclutamiento de selección que utilizan este sistema para filtrar mejor las hojas de vida, ¿ya? Y como cuáles nomás existen. Existen varios que no se los voy a enseñar, ¿ya? Pero básicamente estos lo utilizan la mayoría de plataformas de reclutamiento. ¿Y qué es lo que hace esta plataforma de reclutamiento? Ver los sistemas de seguimiento de candidatos, qué candidatos han aplicado, pueden filtrar las hojas de vida por palabras claves, por eso que tu hoja de vida tiene que tener palabras claves del cargo. Palabras claves como idiomas, si es que en la vacante decía que se requiere un idioma específico, si decía que se necesita una herramienta específica, qué herramienta utilizaba, qué herramienta no se utilizaba. También está el tema de conocimientos principales que tiene, conocimientos que también está relacionado al puesto. Entonces, todo eso tiene que estar en el currículum, ¿ya? Reflejado en la sección de habilidades, en la sección de conocimientos. Si esto no está reflejado o no lo dice o no lo menciona, sucederá que básicamente no va a pasar por estos ATS, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ATS, como lo indica aquí, es una herramienta que ayuda a los reclutadores, a las personas de recursos humanos, a gestionar la información recabada a la hora de reclutar personal, ¿ya? Entonces, es un sistema de seguimiento de candidatos y ayuda al reclutador a maximizar la tendencia en el ámbito de reclutamiento, permite filtrar toda la información, reduce en gran medida el volumen de currículos. Como le decía, hay cargos donde postulan hasta 1000 personas, 300. Lo mínimo que he visto yo que aplican es 150, 200. Eso es lo mínimo que aplican en unos procesos de selección. Entonces, sí hay que tomar en consideración de que nuestra hoja de vida tiene que estar muy, pero muy bien elaborada. Si no está bien elaborada, lamentablemente no va a pasar, sobre todo por estos sistemas que utilizan ATS, ¿no? Algunos también utilizan análisis sintácticos y semántica de las palabras, por lo tanto no debe haber faltas ortográficas, debe haber sentido también en las cosas que ponemos como funciones, como logros, ¿ya? Y las secciones que vamos a colocar. Funciona con algoritmos, o sea, basan sus mejores resultados en la cantidad de veces en la que se repite una palabra clave, es decir, para verificar si esta persona tiene experiencia, por ejemplo, como supply chain o cadena de abastecimiento, van a verificar si esa palabra existe al menos unas 5 veces en la hoja de vida, ¿ya? Entonces, si esta persona dice que tiene más de 10 años de experiencia como supply chain, lo que va a pasar es que en la hoja de vida mínimo debe repetirse unas 5 veces esa palabra en las funciones o cargos o trayectoria o logros que haya desempeñado. Entonces, sí es muy importante que esté repetido eso, ¿sí? Que lo refleje, que lo indique, que sea muy notorio, por decirlo así, porque si no, no va a estar en los ATS. Entonces,
¿Qué plataformas aquí en Ecuador, sobre todo, utilizan estos ATS? Pues bien, veamos aquí. Los que utilizan ATS son Hiring Room, LinkedIn y Evaluar. Son los más desarrollados, los que más he visto que, que las empresas eh, utilizan, ¿ya? Entonces, esta forma de que utilizan estas herramientas, estas plataformas, que en este caso facilita el proceso de selección al reclutador. ¿Por qué? Porque Hiring Room te avisa cada vez que has avanzado una etapa. Entonces, tú envías tu hoja de vida. Entonces, te llega un correo. Su hoja de vida ha sido presentada, ¿ya? Terminas de hacer, enviar la hoja de vida. Dice, en breve, un día o dos te dicen, tu hoja de vida pasa al siguiente filtro, al siguiente avance, y te llega un correo. A partir de ahora va a realizar las pruebas. Y todo eso lo hace el sistema, ¿no? Con el reclutador. El reclutador solamente termina a revisar las hojas de vida que el sistema le ayudó al filtrar. Entonces él las termina de revisar, comprueba de que sea así, que en efecto sea con lo que él escribió en la vacante, y envía automáticamente el correo masivo a las personas que quedaron preseleccionadas para enviarles las pruebas, ¿ya? Envía las pruebas y esas pruebas están basadas en las competencias que puso el reclutador en la vacante. Si en las competencias de la vacante decía que era dominio de inglés, era conocimientos en cadena de abastecimiento, conocimiento operativo, conocimiento de logística. Entonces, las pruebas va a estar relacionado a lógica abstracto, a inglés, a conocer, y de ley, una que tenga que conocer tu personalidad. Entonces, sí es muy importante esto, ya que muchas personas a veces no lo toman en cuenta. Entonces, yo vuelvo a reiterar, es muy importante que tu CV esté muy bien realizado y que estés muy, pero muy atento a los correos que te llegan de estos sistemas. Porque, ¿qué pasa? Cuando se utiliza Hiring, LinkedIn, Evaluar, como llega un correo automatizado, por lo general suele llegar a correo no deseado o a spam. Entonces tienes que tener habilitado estar pendiente también no solo en tu buzón de entrada, sino también tu correo no deseado o spam para revisar estos correos, ¿sí? LinkedIn funciona muy parecido, Evaluar también funciona muy similar. Son las plataformas de empleo más completas en procesos de selección hasta finalizar el proceso. Una vez que te mandan las pruebas, le llegan los resultados reclutadores y le va a llegar quién sacó más alto, ¿no? Y ese pasa inmediatamente a la entrevista, que en este caso, por ejemplo, Hiring, sucede que ellos hacen mediante video, ¿no? Te llega un enlace donde te graban y son al menos 3 preguntas que el reclutador dice que grabes, ¿no? Que regrabes las respuestas. Entonces, preguntas son como, háblame de ti, ¿cuál es tu trayectoria profesional? Y te dan máximo 1 minuto para responder. Siguiente pregunta, te ponen ahí, cuéntame cómo ha sido tu experiencia en tal situación, ¿ya? O también otra pregunta, cuéntame cómo ha sido tus relaciones con tus anteriores jefes, un ejemplo, ¿no? Son preguntas en pasado, porque las entrevistas por competencias son preguntas en pasado, no en presente, ¿ya? Si un reclutador quiere evaluar tus competencias, siempre lo va a hacer en pasado, no en presente, ¿sí? Entonces, una vez que envía ese video, lo analiza el reclutador y sucederá que ahí sí te va a llegar un correo ya para la entrevista presencial con el jefe, con el técnico, con ellos ya de manera presencial. Esto es un sistema sumamente caro, la verdad es que no es barato porque maneja todo un proceso de reclutamiento, de reclutamiento y selección, porque reclutamiento es que viene a ser como que buscar esos candidatos ideales según lo que han colocado, ¿no? Ahora yo les voy a hacer, antes de esto, una simulación de cómo en LinkedIn ustedes deben analizar una vacante. Así que denme un momentito para yo poder eh, poner la página de LinkedIn, ¿sí? Si ustedes quieren, van conmigo, van analizando, para que, lo ideal es que ustedes sepan cómo hacerlo. Ayúdenme
por favor, porque otra vez se deshabilitó el compartir pantalla y necesito compartir pantalla. Ahí sí. Severísimo. Entonces, aquí tenemos. Este es mi perfil de LinkedIn. ¿Ya? Como yo tengo, en este caso, eh, el LinkedIn Premium, ¿ya? Les voy a enseñar cuáles son, como decir, las ventajas de tener un LinkedIn Premium, ¿ya? Los reclutadores, las empresas que utilizan la parte de reclutamiento como tal, tienen más habilitado, más opciones para encontrar candidatos ideales en esta red. Pero en este caso yo les voy a enseñar como que fuera un candidato, ¿ya? Como fuera un candidato, cómo es que debe estar mi perfil en LinkedIn. Ya, mi perfil en LinkedIn siempre tiene que estar muy, pero muy profesional. Es indudablemente no puede existir una foto que se vea informal, que se vea un selfie, porque obviamente yo sé que eso estaría muy bien para Facebook, para Instagram, pero LinkedIn es una red profesional. Lo que nosotros reflejamos aquí indica una comunicación no verbal o lenguaje corporal o kinésica, como nosotros también lo solemos llamar. Entonces es una forma de comunicarle al reclutador o a cualquier persona como tú eres, ¿ya? Entonces debemos reflejar nuestro lado profesional en LinkedIn. ¿Ya? También es muy importante que siempre se vea el rostro, es lo que aconseja LinkedIn, que dentro de la parte de la portada nosotros podamos reflejar también la parte profesional y que aquí también, como les decía, LinkedIn utiliza ATS, utiliza muchísimo lo que es la parte de la analítica de datos. Es muy avanzado el tema de analítica de datos en LinkedIn. Entonces aquí deben estar tus palabras claves, las palabras con las que deseas que el reclutador, en este caso, conozca de ti, o sea, que sepan de ti. Hay una persona que levantó la mano, Diana. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No sé, creo que alguien levantó la mano o fue sin querer. Bien, si no al final, no se preocupe. Bien, entonces es muy importante que esta parte de aquí tengan las palabras claves, como que también las palabras claves se repitan dentro de tu presentación, ¿ya? LinkedIn te da 1200 caracteres para describirte, no es por gusto, porque quiere que tú hables de tus logros, que hables de lo que has hecho, que hables acerca de ti, ¿ya? Y asimismo, en tu experiencia profesional puedas detallar, describir detalle a detalle tu experiencia, lo que has realizado, y si tienes una manera de demostrarlo, mejor aún, porque como también se pueden crear perfiles falsos, entre más tengas cómo demostrar que es un perfil verdadero, es mejor, ¿sí? Es mejor. Entonces, este perfil tiene que estar completamente ideal, lleno, o sea, que demuestre que eso que tú has hecho has realizado, porque así existe la credibilidad. El reclutador o quien sea que esté visitando tu perfil va a creer en lo que tú haces. Y eso está dentro de la propuesta de valor, la credibilidad, ¿sí? Asimismo, llenar tu educación, las certificaciones que has realizado y dónde funciona la analítica de datos, los ATS que les mencionaba. Funcionan en las aptitudes. Esto es un tip que nadie casi se los va a dar, así que si están conectados, agárrenlo y aplíquenlo porque esto casi nadie lo sabe. Muchas personas no saben para qué son las aptitudes, qué hacen en LinkedIn. Pues la verdad que si tú fijas los tres principales es con el medio con el que te va a encontrar el reclutador. Si tú tienes otra cosa aquí que no está relacionada a tu perfil, te van a estar llegando a tu correo muchísimos puestos que no tienen nada que ver con tu perfil. Entonces tienes que poner las actitudes relacionadas realmente a tu experiencia. Porque si yo, por ejemplo, pongo aquí ventas, atención al cliente, me van a llegar anuncios de ventas y atención al cliente. Y la gente que me va a buscar va a ser reclutadores que buscan gente en atención al cliente. ¿Por qué? Porque lo puse en las aptitudes. Entonces necesitamos que tú pulas todas las actitudes para que estén relacionados a ti y a las herramientas que sabes utilizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo he puesto empleabilidad, selección y desarrollo. Y es justamente lo que yo hago, empleabilidad en primera instancia y soy instructora y doy capacitación y trabajo en el área de selección y desarrollo. Son mis tres fuertes. Entonces tú tienes que tener definido tres cosas importantes que sabes manejar súper, súper, súper que bien, ¿sí? ¿Ya? Entonces entre eso también está incluido las herramientas tecnológicas que sabes manejar bien
y las interpersonales. Recuerda que está bien definir tus conocimientos duros, es decir, técnicos, pero la verdad es que hoy en día las empresas se interesan también en saber cómo tú eres, porque eso cómo tú eres es la manera que va a enganchar con la empresa o no, culturalmente hablando. Si eres lleno de empatía, si tienes te relacionas bien con las personas o no te gusta trabajar en equipo, todo eso lo va a querer saber la empresa a través de lo que tú colocas aquí, ¿sí? Y finalmente, una de las cosas que da más credibilidad a los reclutadores y que se está usando mucho como medio, quizás tú lo conoces como referencia laboral, ¿ya? El LinkedIn lo conoce como recomendaciones, ¿ya? Entonces, si tú le solicitas a las personas con las que has trabajado que por favor te recomienden, sería ideal, porque el reclutador ya no va a tener que llamar a cada rato en tu hoja de vida a la persona que no contesta por teléfono, porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que no pasan los procesos de selección porque no le contesta el anterior jefe, el anterior compañero de trabajo. Entonces, si no contestan, eso puede dificultar que tú avances en un proceso de selección porque no hay cómo validar esas referencias. Entonces, ¿qué es importante? Que estén aquí. Por ejemplo, yo tengo de todos mis jefes anteriores con los que he trabajado, de mis clientes, de personas con las que he colaborado. ¿Por qué? Porque eso le da credibilidad. Cualquier persona que quiera revisar mi perfil, sea para lo que sea que quiera trabajar conmigo, va a saber cuáles han sido mis resultados. Entonces, si en algún momento no le contesta el jefe, el cliente o quien sea, tú le puedes indicar al reclutador que si quiere conocer las referencias laborales sobre ti, puede entrar a tu perfil de LinkedIn y ver las recomendaciones que has tenido por parte de tus anteriores compañeros, jefes de trabajo, etc. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante. Por eso es importante. Puedes escribir los cursos, los premios que has tenido, los proyectos que has realizado y todo eso lo actualizas a través de esta parte que dice añadir sección. Cada sección es en relación a esto, ¿no? Ahora vámonos a la parte que quería explicarles. Esta sección que está acá arriba que dice empleos, que como les digo, como tengo el premium, por eso lo van a poder visualizar. Si no tienen el premium, no van a poder visualizar. Entonces, hagamos de cuenta que estamos buscando a alguien de comercio exterior. Vamos a poner comercio exterior en la búsqueda. Entonces, digamos que alguien de aquí, que los que están conectados conmigo en este momento, es alguien que está buscando un puesto como asistente de comercio exterior. Entonces vamos a decir, bueno, a mí me encantaría aplicar aquí, digamos que quieres aplicar aquí. ¿Qué es lo que debes hacer cuando tienes tu hoja de vida antes de aplicar a esta vacante? Te vas al perfil, lees lo que dice, mira aquí dice, misión, procesar y revisar los pedidos de exportación a la venta de productos. Requisitos, perfil, dice que debe tener conocimientos técnicos. Yo le dije que los conocimientos técnicos son las competencias, lo que quiere decir que las pruebas, la entrevista y todo van a evaluar exactamente esto para ver si cumple. Entonces, ¿qué debe pasar? Tu hoja de vida debe decir exactamente esto para que pase por el filtro, para que pase por los ATS, para que pase por toda esa información que en este caso está solicitando la empresa. Entonces, si tú no tienes en tu hoja de vida que dominas el inglés, aunque hayas estudiado en la Universidad Católica, en la UES, en donde tú quieras, y dicen, no, de ley, si la UES sí gradúa bilingüe, es un ejemplo, no. Recuerden, el reclutador no puede suponer nada, la empresa tampoco puede suponer nada, no puede suponer que el reclutador sabe, no, tienes que colocarlo en tu hoja de vida. Entonces tú vas a la sección y pones una sección de idiomas y que diga inglés tal cual como dice aquí, avanzado, ¿sí? Entonces dice documentación de exportación, certificados de origen, certificados capturas sanitarias, entonces tú lo vas colocando, sea en la experiencia si es que la tienes o en una sección que diga competencias técnicas, ¿sí? Y lo vas indicando tal como está aquí. Ya manejo de sistemas Squadpass, aunque parezca redundante y aunque parezca también, no, se ha de saber que, ¿quién no sabe manejar Office? No, también hay que poner Word, Excel intermedio. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, sí le llegan a los reclutadores gente que no sabe manejar el Word y el Excel y el PowerPoint. En mi caso me pasó. Estuve haciendo un proceso de selección de una gerencia y habían gerentes que no sabían manejar el Office. Siempre tenían un asistente.
Entonces eso no es suponer, se ha de saber el reclutador. Tenemos que colocarlo en la hoja de vida, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Y lo otro, bueno, ya aquí ya tú lees los beneficios, qué es lo que dice, ¿no? Ahora acá abajo, en esta sección que es Premium, que solamente yo la puedo ver, que solamente el que tiene Premium la puede ver, va a ver cuál fue, en este caso, el reclutador que llenó internamente que quiere que le filtre las hojas de vida del sistema, o sea, los ATS, ¿no? ¿Qué es lo que el reclutador le pidió a LinkedIn le filtren las hojas de vida? Entonces, las actitudes que llenó fueron estas, ¿no? Investigación, capacidad de análisis, resolución de tendencias. Se dan cuenta que de las 10 actitudes solo tengo 5, me faltan 5. Entonces estoy en ese 50% dentro de los 226 candidatos que han aplicado. Si se dan cuenta cómo hace los ATS un resumen del perfil, eso es lo que hace, una analítica de datos a través de los algoritmos para saber si cumple o no cumple o se aproxima en el perfil. Entonces, como estoy al 50%, probablemente no voy a estar dentro de los 10 o 20 primeras hojas de vida que LinkedIn le va a presentar a este reclutador, sino que voy a estar por la mitad. Entonces, le filtra según el peso de cómo este perfil cumple, porque también, mira, evalúa mi experiencia pasada, la posición actual, evalúa en relación, obviamente, a otros candidatos, ¿no? Y asimismo, también puedo ver aquí si la empresa ha tenido crecimiento, ¿no? Por ejemplo, esta empresa ha tenido mucho crecimiento, ¿no? Y eso también te va a ayudar para saber cómo hablar en la entrevista. Cuando te pregunten, ¿qué sabes de nosotros? Tú decirle, sí, bueno, sé que han estado contratando, se han estado expandiendo, y lo vas a decir con criterio, con argumento, porque lo estás viendo aquí en LinkedIn, pues no te está dando la estadística, ¿no? Incluso te dice el promedio de antigüedad de empleados. Imagínate estos indicadores que te da LinkedIn. Mira, imagínate cómo te lo da a ti como candidato si contratas el PRIM. Imagínate cómo se lo da a los reclutadores. Se lo da mucho, pero mucho más detallado. Entonces, eso quiero que te pongas en esa posición de ver por qué es importante que tu hoja de vida, que en el proceso de selección esté sumamente bien preparado, porque ya no estamos en los años de antes, donde escogíamos nuestra carpetita, nos íbamos a hacer fila al centro y decir, hola, vengo a trabajar o vengo por el puesto tal. Sí, dame su carpeta, y veían las 10 páginas, y entre más certificados tenías, más hojas tenías, es porque tenías más experiencia. Ahora ya no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos crecido mundialmente, a nivel mundial hay muchas personas, hay muchas carreras, la tecnología avanzada. Entonces, 2 páginas donde especificas muy bien lo que sabes hacer y cómo sabes hacer es mejor, porque antes trabajamos por necesidad, pero hoy en día se trabaja con propósito. La revolución industrial ha traído un cambio de paradigma, un cambio en la forma de nosotros trabajar. Trabajamos por ese propósito, por lo que nos gusta, nos apasiona, por lo que nos hemos preparado, por lo que pagamos para prepararnos en nuestra educación y por nuestra experiencia quizás. Entonces, esos componentes principales está no solamente el saber ser, está el saber estar, que es lo que tú sabes realizar según tu experiencia, y también está, el saber hacer y el saber estar, que vendría a ser la motivación. Ahora el reclutador va a preguntar, ahora los reclutadores preguntan, hasta los jefes preguntan, ¿qué es lo que te motiva? Y si tú dices otra cosa relacionada al puesto, que no es con el puesto, obviamente él va a sentir que no te motiva realmente ese puesto. Entonces, por eso nos debemos preparar para saber si es realmente el indicado para nosotros. ¿Sí? Entonces, esto se lo digo con mucho cariño para que ustedes se preparen, estén sumamente bien. ¿Ya? Ahora veamos, terminamos este de aquí y vamos otra vez. Ya, les quería enseñar ahora de Google. Otra herramienta que te permite saber mucho de los anuncios, ¿no? Ya vieron que en LinkedIn tiene una forma ustedes de ver los anuncios, de activar los anuncios. Ahora en Google también hay una forma de hacerlo. Y de hecho con Google es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Google te avisa de todas las plataformas. Google utiliza una analítica de datos también súper avanzada, súper desarrollada. Como yo digo, lo único es que no puedes tener empatía porque es un robot. Ya es una máquina. Pero si tú, por ejemplo, pones empleo, jefe de operaciones, vamos a poner jefe de operaciones, pones, pero tienes la palabra clave es empleo, mira, automáticamente, mira lo que hace Google. Google lo que hace es
indicarte en la plataforma de empleos que tiene Google, indicarte todo lo que hay en relación a esa vacante. Entonces tú das clic en la sección de empleos y es como LinkedIn, funciona muy similar, con la diferencia que aquí te enseña de todas las plataformas. Ya LinkedIn solo te enseña de LinkedIn, multitrabajo solo te enseña de multitrabajos, computrabajo solo de computrabajo. Pero Google te enseña de todas, te dicen dónde están los anuncios o las vacantes que tú estás buscando en cualquiera, de empresas, porque hay empresas que ponen el anuncio internamente en Trabaja con Nosotros. Entonces aquí te está diciendo, mira, ve, ¿dónde está esa vacante? Ya, por ejemplo, ahí están pidiendo jefe de operaciones en el Grupo Rosado. Dice que fue hace 5 días y te dice que esto está en multitrabajos, empleos, trabajo. Entonces te dice dónde está ubicado ese anuncio. Entonces tú puedes activar aquí donde dice alertas de empleo, activas la vacante y te va a comenzar a llegar a tu correo. Pero tienes que estar con tu correo vinculado, si no, no lo vas a poder ver. ¿Sí? Rebeca, ¿tienes alguna pregunta? Creo que tienes una pregunta. Hay 15, bueno, sí. No, si tienes alguna pregunta, creo que al final vamos a dar oportunidad para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes deseen. ¿Sí? Ya mismo termino. Ya mismo termino. Tengan ahí claras sus preguntas para que puedan hacérmelas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ustedes aquí van a activar la alerta de empleo y se va a ir a la parte de acá, ¿no? Vamos a hacer como que la activo, ¿ya? Voy a activarla, la acabé de activar y me voy a alertas. Y aquí en alertas me dice, a ver Andrea, este tipo de cargos de jefe de operaciones, ¿quieres que te llegue al instante, diariamente o semanalmente? Obvio, ustedes quieren saber en ese momento que sale la vacante, así que ustedes les ponen al instante, ¿sí? La voy a eliminar porque si no me van a llegar a mí las notificaciones. En todo caso, esto te serviría mucho. Ahora, yo les decía que Google no es una persona, no tiene empatía, no puede identificar qué es lo falso y verdadero, a lo mucho te puede mostrar dónde está cada vacante. Entonces, habrán vacantes que son spam, entonces tengan mucho cuidado con eso. Si no les da un enlace directo es porque se ha creado un spam de eso, ¿no? O han creado mal el anuncio. Pero en todo caso, sugiero que lean bien cuando tienen sobre todo los logos o dicen páginas seguras como el multitrabajo, como trabajo, es que es segura esa vacante, ¿no? Sobre todo cuando tiene logo y, por ejemplo, utilizan plataformas como Hiring Room, como ustedes pueden ver aquí, si se dan cuenta. Esas son las seguras, ¿ya? Por ejemplo, este es de LinkedIn y también está en Hiring Room. Entonces, ustedes pueden ver dónde nomás han publicado ese anuncio, ¿no? Y lo más chévere de esto es que te ordena, imagínense en dónde llega la analítica de datos, es que te ordena las vacantes en relación al sector que vives. Por ejemplo, como yo vivo en La Aurora, cerca de La Aurora, en una urbanización me pone, mira, La Aurora Salitre, o sea, todos los puestos que están cerca, están cercanos a mi sector, ¿sí? Entonces, esta es otra de los beneficios que ustedes también tienen para activar empleo, ¿sí? Bien, vámonos a la página. A ver, Rebeca, ¿qué nos dice? ¿Hasta cuánto tiempo de antigüedad de una publicación se puede aplicar una vacante? Excelente pregunta. Mira, te digo algo. A veces los procesos de selección duran lo mínimo, a veces 5 días, a veces 10 días, a veces 15 días, a veces un mes, a veces 3 meses. ¿De qué va a depender eso, Rebeca? Va a depender mucho del tipo de puesto. Entre más alto sea el puesto, es decir, nivel gerencial, jefatura, se demora un poco más porque sus skills, sus competencias son más difíciles de identificar en el mercado o de conocer, son más complejos. Pero entre menos sea el nivel, es decir, asistente, eso sí, en 15, 20 días. Por lo tanto, tú puedes postular hasta 5 días después de haber salido el anuncio. Ya, hasta 5. Ahora tú me dices, si te recomiendo, ¿no? Igual enviar la hoja de vida, envíalo, pero no te llenes de una expectativa falsa, o sea, una expectativa de que, ay, ¿por qué no me llamaron? No, porque probablemente como ya empezaron el proceso de reclutamiento de selección con esa terna, es decir, con ese primer grupo, es difícil que te puedan llamar porque están evaluando esos candidatos. La única opción, Rebeca, que te puedan volver a llamar es que esa primera terna ninguno pase o alguien desistió del proceso. Entonces vuelven a hacer un segundo grupo con la gente que siguió enviando. ¿Estamos de acuerdo, Rebeca? Ponme por ahí por mensajito si estamos claros, ¿sí? Para yo estar tranquila.
¿ya? Entonces, tenemos esta opción, ¿no? Estas opciones. Ahora, ¿cuáles son las fases del proceso de selección normalmente, proceso de selección de personal? Para que ustedes tengan en cuenta cómo internamente se maneja un proceso de reclutamiento y selección y sepan por qué a veces incluso se demoran en ciertos procesos. Como les decía, entre más alto es el cargo, más toma su tiempo, ¿no? Entonces, primero viene la necesidad de la vacante, está la descripción del puesto que ellos tienen que definir junto con el perfil profesional. La descripción prácticamente son las funciones, los requisitos, pero el perfil es cómo quieren que sea en relación al puesto, al departamento, según la organización, su cultura, su sector, ¿no? Y viene la presentación y revisión de los CV y separan los candidatos aptos con los que no están aptos o aplican 100% a la vacante. Ahora, para cuando tú vayas a aplicar a un anuncio, lo ideal es que por lo menos cumplas el 70%. O sea, por ejemplo, si tú me dices, Andrea, piden que sea ingeniero en industrial, ya, pero yo no soy ingeniero todavía, me falta un año, pero tengo mucha experiencia y piden ahí justo 3 años de experiencia y yo tengo 3 años de experiencia. Ok, postula, porque tienes quizás más de los años de experiencia y si esa empresa tiene un plan de carrera, te pueden ayudar a firmar una acta de compromiso de que tú te comprometes a terminar el año en la carrera, ¿ya? Pero si tú me dices que no tienes la experiencia y no tienes la formación, entonces no estás apto para la publicación. O sea, hay que analizar muy bien, ¿sí? Por lo menos debe tener un 70-75%, ¿sí? Entonces, recuerden también que hay empresas que manejan procesos internos y externos, es decir, no solamente postulan candidatos de afuera de la organización, sino internos. ¿Y por qué hacen esto de interno y externo? Porque quieren ver si dentro de la organización hay algún talento que no han podido identificar porque quizás un jefe no quiso verlo como una posibilidad, entonces él postula. Entonces le dan la oportunidad a alguien interno y externamente, ¿sí? Entonces ahí comienzan la búsqueda de candidatos, realizan las pruebas de selección, realizan las evaluaciones, entrevistas y comienzan a reducir de a poco la lista. Esos que comenzaron por 300 CV llegó a 20, a 30, de esos 30 quedó 20, de esos 20 quedó 10, de esos 10 quedó 5 y de esos 5 quedan 3-1. ¿Por qué? Porque siempre en una terna final se deja por lo menos 3 candidatos. ¿Ya? Es decir, el que queda seleccionado y los otros posibles en caso llegara a suceder con alguien a futuro, llegue a renunciar o se llegue a ir o le salga otra propuesta. Entonces siempre voy a tener esos 2 más. Entonces, ellos tienen que en todo este proceso constantemente de reclutamiento, el área de talento humano está validando la información, está validando la hoja de vida, las referencias, dónde ha trabajado, su formación, si es real. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Ahora, alguien me hacía justamente una pregunta, en este caso, me decía Andrea, justo antes de ingresar con ustedes, alguien me preguntaba, Andrea, me dice, mira, me están haciendo llenar esta solicitud de empleo, y aquí dice si soy de alguna religión, si es mi tipo de sangre, ¿está bien llenar eso? Yo quiero que quede algo sumamente claro para que ustedes no se sientan mal y tampoco estemos claros, ¿no? Porque somos personas profesionales que es bueno explicar este tipo de temas que puede a veces ser como que cuándo sí se debe decir estas cosas y cuándo no. Cuando nosotros estamos enviando nuestra hoja de vida, no es necesario poner nuestro tipo de sangre, si estamos casados, cuántos hijos tenemos, dirección exacta de nuestra casa, porque hemos visto que ha habido mucho el tema, sobre todo aquí en Ecuador, falsificación y estafas de anuncios de empleo, incluso usando el mismo nombre de reclutador, porque hay colaboradores que han salido en malos términos y se quiere vengar de la empresa. Entonces están usando mucho estos términos o quieren usarlo también para sacar dinero al candidato. Entonces, no tienes que enviar en tu hoja de vida con demasiados datos personales, ¿ya? Lo otro, en la entrevista tampoco es ideal que te pregunte un reclutador cuántos hijos tiene y se te va a dificultar esto y esto y esto de los hijos. O sea, tampoco es como que ideal, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿cuándo es ideal que te hagan esas preguntas? Por ejemplo, a esta chica no le preguntaron en la entrevista, tampoco se lo preguntaron, no le dijeron que llenen la hoja de vida, sino que le entrevistaron y les gustó y les pidieron que llenen una solicitud de empleo.
Entonces en la solicitud sí le preguntaba cuántos hijos tiene, su tipo de sangre, su religión. ¿Por qué sí está bien, en este caso, porque sí está bien que le pregunte eso en una solicitud de empleo cuando ya ha avanzado en el proceso? Porque si llegas a tener un accidente o te llega a suceder algo, la empresa es responsable de eso. Ustedes saben que hay ciertas religiones donde no puedes donar sangre y si eso no sabía el reclutador, imagínate, si eso no sabía talento humano, imagínate. Entonces eso ya le queda como base de datos a la empresa si que tú llegas a ingresar. Entonces está bien que te hagan esas preguntas, pero cuando ya has avanzado el proceso de selección, o sea, ya estás en una etapa ya casi por terminar, ¿sí? ¿Vamos claros con eso? Y muy importante es el tema de que en oferta salarial, ¿no? En la oferta de candidato tú también tengas claro más o menos cómo está el mercado laboral. Ya, por ejemplo, Multitrabajo últimamente da referencias en una sección de cuánto es el salario según el puesto. Entonces, puedes tener una referencia. Mi sugerencia siempre es que sea un rango. Nunca digas un valor exacto y sea siempre referencia a lo que has ganado un poquito más de lo que has ganado antes y según el puesto que postules, porque tú me dices, no, es que estoy postulando para asistente, pero pido un sueldo como de jefe. No, porque estás postulando asistente. Entonces, tienes que pedir un rango en relación a asistente. Si postulas para jefe, a jefe, ¿no? Muy independientemente también, porque obviamente tú estás postulando, ¿no? Obviamente evaluando tus skills y tus competencias, pero considerando que tú también estás postulando un puesto mucho menor, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que hacen durante un proceso de selección? Ahí existe la entrevista del candidato, les decía que esto se les mencioné antes, que existe la evaluación por medio de assessment, es decir, donde evalúan tus comportamientos a través de una situación simulada. La entrevista, yo puedo evaluar competencias, pero eso es lo que tú me dices, pero si yo quiero comprobar que lo que tú me dices es verdad y que es verdad que has desarrollado eso, entonces te hago un assessment. Y en el assessment es una situación simulada. En esa situación yo te pongo un caso con otros candidatos y tú lo vas a desarrollar, porque como es algo que tú has venido desarrollando el día a día, se te va a hacer más fácil de resolverlo. Entonces ahí terminas de confirmar lo que dijiste en la entrevista y lo que has dicho en tu hoja de vida, ¿sí? Y las pruebas psicométricas en realidad son complementarias. Nosotros en realidad, y hay muchas empresas, lamentablemente, lo digo así, que se basan 100% en las pruebas para definir la contratación de un empleado y no debe de ser así. Las pruebas son complementarias a un assessment, a una entrevista. Ya las pruebas nos dicen un poco sobre la personalidad, sobre las habilidades, pero en realidad en la entrevista, en el assessment es donde yo termino de complementar 100%. Las pruebas psicométricas por sí solas no pueden definir si esta persona está apta o no, o sea, simplemente nos da una luz de cómo es, conocerlo un poco más, ¿sí? Al menos que sea una prueba de valores, eso sí es muy distinto. Las pruebas de valores son las que tratan de medir la honestidad, en este caso si se ha robado la persona, eso sí es muy diferente, ¿no? Esas no son pruebas psicométricas, son pruebas de valores. Ahí sí el empleador puede decidir si sí o no contratar a la persona según sus antecedentes, ¿sí? No confundamos las psicométricas con las de valores. Las psicométricas son más de personalidad, de lógico, abstracto, de aptitudes, ¿sí? Y bueno, y finalmente, para hacerles una pequeña simulación, esto es lo que sucede cuando le llegan los resultados al reclutador. El reclutador, en este caso, digamos, evalúa todas las competencias principales de ese candidato y ve si está dentro de lo esperado. Lo ideal es que el reclutador, adicional a esta puntuación de las pruebas psicométricas, la sume con la entrevista y la sume con el assessment center, cosa que da una puntuación acorde, justa y adecuada. Eso hace un buen reclutador, una buena gestión de talento humano, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero les haya gustado. Esto es todo por lo que quería compartirles acerca del proceso de reclutamiento y selección. Si tienen alguna pregunta, me encantaría escucharlos con mucho detalle, ¿no? Muchas gracias. Comenten ahí si quieren decir algo o si tienen alguna pregunta.
Todo claro, todo lo que se ha hablado sobre las claves del proceso de reclutamiento y selección, las pruebas. Si es así, pues estoy muy agradecida que se hayan conectado y que hayamos tenido esta conversación y esta charla muy importante. Rebeca, ¿nos quieres decir algo? A ver. A ver, Rebeca, vamos a leer tu pregunta. Dice, si en una entrevista me pregunta si tengo hijos y digo que sí, ¿por qué el reclutador muestra un descontento y piensa que será un impedimento para trabajar? ¿Qué se debe hacer en esos casos? ¿Cómo lo manejo? Bien, Rebeca. Gracias por tu pregunta y te voy, justo tengo esa experiencia. Recuerda que el hecho de que haya sido, siempre ha trabajado en el área de talento humano y haya estado en reclutamiento y selección, en algún momento también fui candidata. Y te voy a decir lo que yo respondí porque yo también tengo hijos, ¿sí? A ver, te voy a decir exactamente cómo le respondí a la gerente de talento humano, para que puedas tomar quizás este ejemplo, pero nunca tú te sientas mal por eso, porque eso es un proceso normal en la vida de toda mujer. Cuando a mí me hicieron esta pregunta, yo les dije muy contenta, sí, tengo un hijo y la verdad es que no es ningún impedimento para yo poder trabajar, de hecho es mi gran motivación para poderlo yo hacer y es por eso que me he motivado a buscar nuevos retos profesionales. Así que no existe ninguna dificultad. Recuerdo muy bien que le respondí eso con mucha seguridad. Entonces, Rebeca, más bien apúntale al lado positivo cuando te pregunten eso, que no deberían, al menos que sea para algo, como te digo, complementario ya cuando vas a ingresar por el tema de las cargas familiares, las utilidades, ya que es muy diferente. Pero si tú lo ves que es como va a un punto de discriminación, defiéndete, pero positivamente como yo lo hice, ¿no? Que lo hago por una motivación, por la misma razón de ser y que soy una mujer preparada profesionalmente, ¿no? Entonces tú lo puedes responder de igual manera, Rebeca, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero no tengas que sentirte mal por eso, ¿no? A ver, me están haciendo otra pregunta. A ver, dice, ¿dónde podemos encontrar las tablas referenciales bandas salariales en el Ecuador? Bueno, eso es súper complicado, Giovanni. Te cuento que los estudios de bandas salariales referenciales por sector, eso lo hacen las consultoras grandes y las venden a un costo muy alto. Ya las vende, por ejemplo, PwC, Deloitte, porque son estudios muy, pero muy exhaustivos por sector, por rango de cargo salarial, perdón, por cargo. Es una valoración de cargo muy profunda. O sea, como referencia, Giovanni, lo que te puedes guiar es con multitrabajos, ¿ya? Que te da, ellos te sacan, multitrabajo lo que te saca es según los anuncios que les ha permitido las empresas poner, ellos les hacen poner el sueldo de cuántos les van a pagar, por decirlo así, por ese puesto. Entonces ellos sacan una referencia ahí. Pero si tú quieres algo específico, eso es un estudio muy profundo, aunque tú no lo creas, en una valoración de cargo por sector y las venden las consultoras ya grandes que se dedican a esto y a un costo muy representativo y solo las empresas tengo entendido. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Cómo está? ¿Todo bien, Rebeca? ¿Estamos claras con la respuesta? Giovanni, ¿estamos bien? Bien, bien, Giovanni. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bien, y bien, Rebeca, como te decía, tú clara, positiva y precisa, ¿sí? Yo en 2 empresas me he topado con eso, así que tú de lo más normal posible, porque eso es algo parte de la vida, como mujer y como madres, profesionales sobre todo. Esos son skills adicionales que nosotros desarrollamos y es toda una ventaja en realidad, ¿sí? Les agradezco muchísimo por su conexión. Espero le haya gustado esta presentación que hemos realizado con Elitogis, que en este caso están preocupados por su bienestar, para que ustedes puedan crecer como profesionales y sobre todo mostrar sus talentos como debe ser adecuadamente en proceso de selección. Soy Human Mind y si ustedes quieren ser parte de la comunidad de anuncios de empleos gratuitas que existe en Telegram, me pueden escribir en LinkedIn para poderlos incluir a la comunidad de anuncios de empleos Ecuador según el tipo de cargo, ¿sí? Altos o medios y bajos, ¿sí? Que tengan una excelente noche.